sponsorizar esta reunión y la verdad es que como soy el último ya decidí no traer diapositivas. Sabía yo que no iba a ir en tiempo. Y para tenerme además al tiempo, porque tenía que terminar a las 7, la pregunta era, ¿sigue siendo válido nuestro modelo de sistema sanitario? La respuesta es no, y con esto habríamos acabado. Pero voy a intentar extenderme un poco más, podría contestar depende. No voy a presentar ninguna diapositiva. La verdad es que yo soy el malo, el último, el niño malo, soy el del hospital, o sea, nosotros somos la causa de todos los males del sistema. Pero es cierto que los médicos de familia cada vez se vienen más a gerenciar hospitales. Además soy el chico malo porque soy catedrático de universidad, o sea que todo lo que existe lo hemos creado nosotros así, todos los que estamos aquí hemos pasado por las mismas universidades, por lo tanto nuestra forma de pensar viene de algún sitio. Y empezamos utilizando mal el lenguaje. Los hospitales no son parte del Sistema Nacional de Salud, porque nosotros no tenemos un Sistema Nacional de Salud. Tenemos un Sistema Nacional de Enfermedad. Nosotros no nos dedicamos al healthcare. Los hospitales nos dedicamos al sick care. No nos pregunten por la salud. A nosotros no se nos paga porque haya más sanos. Se nos paga porque haya más enfermos. Y al sistema también. Y el modelo de negocio es una cosa fundamental en los problemas de nuestro propio sistema. Porque dime cómo me mides o dime cómo me pagas y yo te diré cómo trabajo. Luego el otro gran problema en los hospitales, y Rafa lo ha contado, es que no tenemos muchos silos. Básicamente el modelo por el que funcionamos es que todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Pero eso no pasa solo en hospitales, pasa en primaria. Pasa en salud pública, pasa en los ministerios, en las consejerías. Y además contamos cosas como que queremos la transformación digital del sistema, pero en realidad lo que queremos es digitalizar la producción industrializada de servicios sanitarios. En realidad no dejamos de pensar que aquello que diseñó primero Adam Smith, después Taylor, es cierto, que más es equivalente a mejor. Y lo que estamos pidiendo continuamente es más sanidad. No mejor sanidad, sino más sanidad. Y recordemos, el sistema de enfermedad en el que trabajamos solo contribuye ¿a cuánto? ¿Al 12% del aumento de la expectativa de vida en las sociedades occidentales? El agua corriente y las vacunas han hecho más por la expectativa de vida de nuestros conciudadanos de lo que hemos hecho nosotros nunca. Si no empezamos a reconocer esas cosas, podemos llegar con muchísima precisión al sitio incorrecto, que es al que normalmente llegamos. A mí me recuerda todo esto de la crisis de los sistemas sanitarios. Yo empecé a estudiar medicina a primeros de los 80, estábamos en crisis en el Hospital Clínico San Carlos, he dejado la dirección médica y seguimos en la misma crisis, o peor, pero es cierto que el sistema y mi hospital funcionan mucho mejor ahora de lo que funcionaban en los años 80, pero me recuerdan aquello de los payasos en el circo, los clowns, que iban a coger una pelota pero llevaban un zapato tan grande que cuando llegaban le habían pegado una patada y estaba cada vez más lejos. Entonces tenemos un problema entre las expectativas y la realidad que nos fascina, porque cada vez nuestras expectativas son mayores y el éxito tiene que ver con que hemos roto con el darwinismo. El éxito de nuestros sistemas es que hemos luchado fervientemente por romper con el darwinismo, con la replicación, con variación y selección. Y lo estamos consiguiendo. Y eso que hemos conseguido genera los problemas en los que nos encontramos. 10 grandes problemas que afronta un hospital dentro del sistema de provisión de servicios sanitarios, de producción industrializada de servicios sanitarios. El primero, la enorme variabilidad injustificada en calidad y resultados. El segundo, que lo nuestro causa daño, mucho daño. Pero como tenemos buena intención, tenemos a Kant detrás de nosotros justificando todo lo que hacemos. No nos juzguéis por el resultado porque lo nuestro es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuántos servicios en una sociedad industrializada? Cuantos más mejor. El tercer gran problema es que desperdiciamos gran cantidad de recursos en hacer cosas totalmente inútiles, probablemente una gran parte, no voy a decir el tanto por ciento para no, pero una gran parte de lo que hacemos es totalmente inútil, cuando no perjudicial, cuando no causa daño. Y lo que decimos es que lo queremos digitalizar para hacer más. Porque como tenemos buena intención, a nosotros nos justifica aumentar la productividad, no la eficiencia. Porque medir los outcomes no los medimos muy bien, lo que medimos es los outputs.
¿Cuántas operaciones hacemos? ¿Cuántos tags hacemos? ¿Cuánto hacemos? Y uno que quiere ser rico, cuanto más tiene, los buenos sistemas, es decir, los del norte, ¿por qué son mejores? ¿En qué nos comparamos? ¿O por qué somos peores los nuestros? ¿Simplemente porque los holandeses ganan más dinero que nosotros? ¿O porque los norteamericanos, que no tienen un sistema y tienen lo que tienen, ganan mucho más dinero? El cuarto gran problema es que generamos gran cantidad de inequidad. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a los que no lo necesitan y se llevan toda la morbilidad asociada a eso, e infradiagnosticamos y infratratamos a los que más se beneficiarían. Pero como no se quejan, como no llaman en nuestras puertas de las consultas para que los adelantemos las consultas, al final les vemos tarde. Como no tienen recursos, vienen tarde. Vienen tarde y entonces decimos, si hubiera venido usted antes, caballero o señora, ya, pero es que no tengo los recursos para poder ir ahí. Generamos una enorme toxicidad financiera, no ya una toxicidad orgánica. Pero no son los hospitales, en la relación de los hospitales con la primaria, que no somos ninguno de nosotros inocente. Y seguimos metidos en un hoyo y pensamos que para salir lo que hay que hacer es cavar más. No necesitamos hacer más con menos, probablemente necesitamos hacer menos con menos, pero no sabemos dónde. Porque lo de medir los resultados no va con nosotros. Lo decimos mucho, pero no somos protestantes, somos católicos. La transparencia y la rendición de cuentas no forman parte de la cultura de los países del sur de Europa. Esto del valor nos viene impuesto por un modelo cultural totalmente diferente al nuestro. El sexto gran problema, que lo de la prevención no se nos da muy bien, en primaria tampoco. Pero es que a nosotros en los hospitales nada, porque a nosotros, lo repito, no se nos financia por prevenir nada. Nosotros lo que queremos es tener más lista de espera, para tener más peonadas y para contratar a más gente. Porque el que no tiene lista de espera no tiene poder. El sexto gran problema es que generamos una huella de carbono entre el 4 y el 5% y lo que queremos es más cirugía robótica, que es la que más CO2 produce, sin saber exactamente el para qué lo queremos hacer. Simplemente tenemos que hacer más, porque si el del frente lo tiene, porque si del Río Ortega lo tiene, ¿cómo no lo va a tener el clínico? Si lo tiene el 12 de octubre, ¿cómo lo va a tener el clínico en Madrid? Se llama envidia, innovación basada en la envidia. Pero los resultados no importan porque tenemos buena intención. El séptimo gran problema es la deshumanización. Negamos la agencia y la experiencia de las personas, pero no de los pacientes, de los profesionales. Dependiendo quién te juzga, la vas negando. Y lo de PREMS y PROMS no es Patient Reported Outcomes y Patient Reported Experience. Es People Reported Outcomes y People Reported Experience. Es un sesgo hablar de pacientes solo porque el problema de salud o de enfermedad se aborda en equipos. Si hay decisiones compartidas, hay equipos y en equipo es People, no es Patient. El octavo gran problema es que nos afecta lo que se llama una enfermedad crónica, la enfermedad de los costes. Tradicionalmente, en sanidad y en educación, para hacer más necesitamos más madera. Un principio marxiano puro y duro. Nunca respondemos disminuyendo la complejidad. Primero teníamos la radiografía, luego hicimos la ecografía. Entonces ya hacemos la radiografía y luego ecografía. Después de la ecografía vino el TAC. Entonces hacemos radiografía, ecografía, TAC. Después del TAC, algo más preciso, la resonancia magnética. Ahora les hacemos la radiografía, la ecografía, el TAC, la resonancia magnética, metemos el PET, el PET-RM, sin reconfigurar nuestros procesos para saber el para qué lo hacemos. El noveno gran problema es que esto de la medicina basada en la evidencia es un paradigma, una epistemología incompleta. En realidad, hablar con el ensayo clínico o hablar con Dios y trasladarlo a este paciente sigue siendo un asunto incompleto, en el que no conocemos cuáles son los procesos mentales que nos llevan a extraer lo importante del ensayo clínico prospectivo aleatorizado hecho en la Clínica Mayo, con los pacientes de la Clínica Mayo, con una sola enfermedad, en condiciones ideales, y aplicado a una señora de 4 vientos, de 83 años, con 5 comorbilidades y una pensión de 400 euros, y creernos que aplicar eso va a dar los mismos resultados. Es que no funciona así.
Da igual hablar con Dios o con el ensayo clínico prospectivo autorizado. Si no medimos los resultados de lo que estamos haciendo para contextualizar nuestras decisiones, seguimos igual de perdidos que siempre. Y en los hospitales aumentando cada vez más la complejidad. Y el final es la enorme variabilidad en calidad de la investigación clínica. Porque como los catedráticos nos han pedido que publiquemos en Q1, ¿qué hacemos? Publicamos en Q1. ¿Cuánto de lo que se produce en nuestro área nos leemos? Poco. ¿Cuánto es de calidad? ¿Cuál es la reproducibilidad? No voy a sacar a John Ioannidis por medio, pero ¿cuánto es la reproducibilidad de los ensayos clínicos pivotales en cáncer? 20 y tantos %. Es decir, hemos conseguido demostrar que el método científico en lo nuestro no funciona. Claro que necesitamos un nuevo modelo, pero no en España. Necesitamos repensar el modelo sanitario y tener en cuenta que lo nuestro no se dedica al healthcare, sino al sick-care, y que la salud está en otras partes en nuestra sociedad y que hay muchos otros alrededor de nosotros que son más importantes a la hora de generar salud para nuestras sociedades. Repito, agua limpia, corriente y vacunas. Pero claro, como estamos obsesionados con la producción industrial de servicio, el sitio mejor para aumentar la productividad, ¿dónde es? En los hospitales, donde hemos segmentado los procesos y cada vez más, en vez de crear redes que nos ayuden, como señalaba Rafa, a cambiar. ¿Cómo deberíamos abordar esto? 3 propuestas. Una, el cambio de modelo de negocio. Dejar de financiar exclusivamente por la cantidad de cosas que hacemos y empezar a financiar por el valor que generamos. Es cierto que el valor, a nosotros, en los que hicimos el servicio militar, nos ponía el valor se le supone. Claro, aquí no se puede suponer. Hay que definirlo y hay que ser capaces de medirlo. Y además asumir las consecuencias de transparentar esos resultados. Porque no es inocuo, eso tiene su morbimortalidad, transparentar resultados. ¿Qué vas a hacer después? Cuando los resultados no sean lo que tú decías que ibas a obtener. Segundo gran problema es cambiar la cultura. Pasar de los silos, que bien explicaba Rafa, a las redes y a la organización de los sistemas de información para que la información esté disponible para todo aquel que tenga que tomar decisiones, gestor, clínico, paciente. ¿De qué sirve tener digitalizada la historia clínica electrónica si los pacientes no tienen a su disposición la información que necesitan para tomar sus propias decisiones compartidas con nosotros? Sigue siendo una fantasía, pero la asimetría sigue estando ahí. Negamos la agencia y la experiencia de las personas, de los pacientes, porque hay asimetría en la gestión de información digitalizada. Además, tenemos que dejar de pensar en lo mío contra lo tuyo. Necesitamos simetría, reciprocidad y congruencia de objetivos en esta nueva cultura para poder generar confianza. Los equipos no tienen por qué ser multidisciplinares a la hora de la provisión del servicio. Tienen que ser multidisciplinares a la hora de la reflexión sobre el para qué hacemos las cosas. Cuando yo tengo confianza en una enfermera, no necesito estar ahí para supervisar lo que hace. Pero la confianza entre los profesionales surge de la simetría, reciprocidad y congruencia de objetivos. Y evidentemente, como se ha mencionado, necesitamos para eso liderazgos transformadores. ¿Es de esperar que los políticos cambien? No es de esperar, pero no son malos, tampoco son malos, es que los han dibujado así. Su modelo de toma de decisiones y de mantener su statu quo tiene que ver con prometer más. Nadie se presenta a unas elecciones diciendo voy a disminuir las camas hospitalarias, voy a disminuir los tax en este hospital, voy a poner menos aceleradores lineales. Explicar eso es muy complicado. En nuestra sociedad industrial prometer más es más rentable que prometer mejor, porque mejor puede suponer desinvertir. Y desinvertir no está bien engarzado en nuestra cabeza. Y finalmente está la tecnología. La tecnología está como herramienta para ayudar el cambio y la gestión de la información.
no para convertirnos en simples introductores de datos dentro de un sistema. Yo niego que necesitemos más personas al sistema sanitario. Necesitamos más tiempo de profesional dedicado a lo que hace un profesional. No a mirar pantallas. Hoy en día la consulta, que se divide en 3 actos, la presentación, el acto clínico y la despedida, consiste fundamentalmente en mirar la pantalla para saltar de pantalla a la siguiente, sin que además luego te ofrezca una retroalimentación inmediata sobre cómo está tu población en términos de salud. He hecho todo esto metiendo datos sin que después obtenga ninguna retroalimentación. Esa es la mejor manera de quemar a un profesional. Y no podemos humanizar la asistencia para los pacientes si quemamos a los profesionales. No hay ninguna manera de conseguir eso, ni en primaria, ni en salud pública, ni en las consejerías, ni en los hospitales. Y lo que no podemos seguir es generando confrontación entre hospital y primaria. Ese discurso es muy peligroso, porque no beneficia ni a primaria ni al hospital. Y seguir diciendo que primaria es una mierda e intentar que te cojan los residentes es una contradicción, es una disonancia cognitiva insuperable para cualquier ser humano, especialmente para los más listos. Yo no conozco a alguien muy listo, y ten en cuenta que los primeros del MIR, los primeros 100, perdona Carlos, no son valorables para nada. Son seres outliers que no representan al mundo. Les has seleccionado primero en la selectividad, luego les has seleccionado durante la carrera, les has seleccionado en el MIR. ¿Cómo van a ser esos representativos de nada? Que elijan los 100 primeros lo que quieran, porque da igual. ¿Cuántos de los 100 primeros están ahora mismo liderando cualquier proceso de transformación dentro de los sistemas? Son muy respetables, los quiero mucho, pero sirven para lo que sirven. No sirven para otras cosas. Si no cambiamos el modelo de negocio, si no cambiamos nuestra cultura y pasamos del enfrentamiento a la colaboración, de la queja a la construcción, si no utilizamos la tecnología como herramienta para facilitarnos la vida, no para complicárnosla, si no hacemos esas 3 cosas, seguiremos teniendo un modelo razonable, que hace cosas a un bajo coste, fundamentalmente porque los sueldos de los profesionales son bajos, que estará siempre en una crisis interminable, y lo peor es que nunca sabremos si hemos llegado al sitio al que nos destinábamos. Gracias.